en los Estados Unidos se empieza a ver, digamos, empezamos a ver en este momento muchas cosas, si bien en la película están llevadas a un extremo, que en los Estados Unidos están empezando a suceder, aunque no llame muchísimo la atención. En Estados Unidos se está convirtiendo, por más que las autoridades han sido elegidas democráticamente, Estados Unidos se está convirtiendo en un Estado autoritario. Eh, no sé si ustedes saben que en Estados Unidos empezó a haber persecuciones políticas como nunca en la historia de los Estados Unidos habían sucedido. Persecuciones políticas y persecuciones ligadas a cuestiones de género, que eso después Estela seguramente lo va a poder contar más en extenso. Así que bueno, digamos, ¿cuál es la estructura de la película? La película lo que nos muestra es un estado, que es el estado de Gilead, donde por una cuestión relacionada con una cuestión ambiental o climática, las mujeres pierden su fertilidad y este estado se empieza a dividir en castas. Una de las castas son las criadas, que son fértiles. Entonces, los comandantes, que son los que gobiernan y los que tienen sus esposas, pero además tienen una criada para poder tener descendencia. Eh, y además de tener una criada para poder tener descendencia, esto me hace mucho acordar a la sociedad romana, que es donde los romanos, digamos, los oficiales romanos tenían sus esposas, iban, pero tenían permitido ir al prostíbulo para tener relaciones y no tener familia. Digamos, en la película uno ve a los comandantes, que son los que ejercen el poder, sus esposas, que son los que los acompañan de manera acompañan a sus esposos en sus tareas, pero están como muy dejadas de lado, y las criadas. Yo no me voy a detener en el tema de las criadas, pero sí en la estructura de poder eh, que está construida y en base a qué mantienen el poder. Una de las escenas quizás más fuertes de la película, ustedes la recordarán, es la escena de la ejecución, de la doble ejecución. Hay un, es un, primero a una criada que no cumplió con sus funciones es ahorcada. No solo que es ahorcada en un acto público, sino que le hacen tirar de la soga a las demás criadas, para que participen del ajusticiamiento. Y como segunda parte, tiran en el medio a un supuesto abusador y supuesto violador que en realidad es un opositor político, y las propias víctimas, que son las criadas, lo ejecutan de una manera muy cruel. Entonces, digamos, como una de las primeras formas de disciplinamiento de esta sociedad es la crueldad, y es la crueldad pública como manera de disciplinar, digamos. ¿No? Como mostrar también los cuerpos exhibidos, exhibidos en un puente, eh, el ajusticiamiento público, los ahorcamientos, digamos. Esto es una manera de mantener a la sociedad en base al miedo, ¿no? Que es salvando digamos, si volvemos a la época de la dictadura, aquellos carteles del silencio en salud, y si venimos más acá, y aunque la comparación parezca odiosa, lo que es la represión de los miércoles a los jubilados es una manera de disciplinar y de infundir el miedo, ¿no? Aunque no sé si va a tener buen resultado, pero es una manera de disciplinar. Por eso es interesante. Después, otra cosa que me resulta a mí interesante, que es interesante, es el personaje de Serena Joy. Serena Joy, que es la esposa de Robert Duvall en la película, que es Faye Dunaway, que es la esposa del comandante. Serena Joy, en el libro, digamos, es una intelectual conservadora. O sea, es una intelectual conservadora que es captada por ellos para llevar adelante el mensaje de este Estado. Eh, ¿Y por qué digo esto? Digamos, porque nosotros muchas veces, quizás desde el progresismo, eh,
pensamos nosotros pensamos que todos los intelectuales son progresistas, que no hay intelectuales de derecha, ¿no? Eh, y ella, y Serena, es una intelectual conservadora que lo que hace es llevar de una manera muy hábil el mensaje de de este lugar donde la pureza y la defensa de la familia se opone a un mundo que está en decadencia, un mundo decadente. Es, digamos, la misma discusión que existe hoy entre estos intelectuales, los intelectuales de la ultraderecha y lo que llaman el wokismo, lo que llaman, digamos, todo el pensamiento progresista. A ver, porque ¿cuál es el argumento? La ultraderecha lo que hoy dice que el pensamiento progresista, si bien no se impuso políticamente, es lo que gobierna la humanidad. Que la izquierda, que la moral de izquierda es la moral que se ha impuesto desde los derechos, desde las políticas de género, los derechos de los grupos, de las disidencias y de los grupos LGBT, que hay una moral que es una moral de izquierda, cuando la verdad, moral que reina en el mundo justamente no es una moral de izquierda, ¿no? Eh, pero bueno, digamos, acá está puesto también este ejemplo de una manera muy clara. Otra cuestión que es sumamente interesante y que en la película está tocada de soslayo y muy de costado es la cuestión de aquellas personas, de los refugiados, de aquellas personas que se escapan, digamos, que se escapan de ese estado y se escapan a Canadá, ¿no? Porque Canadá se vendría a ser como el Estado libre. La gente se escapa de los Estados Unidos a Canadá. Justamente que ahora Trump quiere que Canadá pase a ser un nuevo Estado de la Unión Americana porque él dice que este, es lo que correspondería. Bueno, aquellos que son los refugiados, los refugiados, los que se refugian en Canadá, empiezan a ser maltratados por los propios canadienses. Eso es lo que es el desarrollo que se hace. Digamos, el refugiado que no puede vivir, que se escapa del Estado opresor, pero que después pasa de alguna manera también a ser perseguido y oprimido por el Estado al que se escapa. Eh, y esto de alguna manera a los que, digamos, nos resuena a los judíos de alguna manera, ¿no? El tema de ir de estado en estado, el tema de sentirnos, este, de sentirnos de lado, de sentirnos perseguidos, de estar buscando durante mucho tiempo en esta historia un lugar en el que ser aceptados. Eh, y bueno, finalmente digamos, el devenir de la historia de la película tiene, a ver, podríamos decir, un final esperanzador, pero no un final esperanzador de todo, digamos, un final abierto, eh, que está puesta, bueno, la esperanza de la vida en un lugar, en la vida en las montañas, fuera de la opresión, y de un mundo nuevo que vendría para mí simbólicamente, con el hijo que ella va a tener. Eh, a mí me quedan, bueno, un montón de preguntas. Para aquellos que les recomiendo a aquellos que vieron la película y les gustó que vean la serie, porque la serie profundiza mucho más, tiene la posibilidad, lógicamente, por una cuestión de duración, de profundizar mucho más en cada una de estas cuestiones y de desarrollar mucho más cada uno de los personajes de la serie que tiene una riqueza muy grande. Eh, Así que bueno, empezamos con esto, espero que tengamos bueno, tiempo de intercambiar y le doy la palabra a Estela. ¿Se la doy yo, Sí, Alicia, la palabra? Se la doy. Estela, abrí el micrófono, ya está, y tenés la palabra. Bueno, muy interesante todo lo que planteaste, Pablo. Eh, lo primero que yo vi fue la serie, que para nosotras, las mujeres en Argentina, que peleábamos por el derecho al aborto en 2018, fue muy conmovedora porque fue el año que se estrenó El cuento de la criada. De hecho, vimos algunas performances en Buenos Aires con muchas feministas vestidas de rojo, con el uniforme típico de la serie. Margaret Atwood en realidad, bueno, en ese momento yo vi la película, porque cuando vi la serie me impactó tanto, me puse a leer más
había leído algún otro libro de ella, y bueno, y encontré la película, que claro, es muy corta, también les recomiendo vean la serie. Hay algo que siempre las feministas han planteado. Bueno, yo llegué tardíamente al feminismo. eh, Desde pequeña lo que tenía era como una cuestión visceral, un deseo de justicia y el no entender por qué las mujeres ocupábamos el rol que ocupábamos. Cuando por fin accedo a conocer la teoría feminista, bueno, ahí surge el concepto este de patriarcado, que lo planteaba Pablo también, eh, ¿qué es lo que explica por qué ocupamos este rol? Patriarcado quiere decir el gobierno de los patriarcas, de los hombres, de los padres de familia, que es así, nace en Roma, y no cualquier varón era un patriarca. El varón, el patriarca era el dueño de la casa, el campo, la mujer, los hijos, los esclavos y el ganado. Acá se nota en la película que bueno, después quiero que ustedes opinen quiénes les parece que son patriarcas y quiénes no. Eh, y, por ejemplo, en la Grecia antigua también, eh, un padre de familia podía decidir asesinar a un recién nacido si tenía malformaciones, pero la mujer no tenía este derecho, la mujer podía tener pena de muerte. Cuando fue evolucionando nuestra sociedad, esta distopía también nos plantea esta vuelta, estos rituales públicos de asesinatos, de pena de muerte, nos hace acordar a los monarcas absolutistas. Esto lo plantea bien Foucault también, en un librito que se llama El gobierno de sí y de los otros. Cómo el poder fue pasando de los patriarcas a los monarcas absolutistas, que también eran los dueños de la vida y de la muerte. Y que sin embargo empieza ahí ya a ponerse un freno, digamos. La Roma antigua construye esta cuestión del derecho, libertad, igualdad, dignidad, que retoma después la Revolución Francesa, pero ya a los monarcas se les había puesto un tope, solo podían quitar la vida ante un intento de magnicidio o de regicidio, o a los que quisieran la muerte del Estado, por ejemplo, enviar a la población a la guerra. Eh, Como pasa ahora en los estados modernos. Y en cuanto al patriarcado, ¿cómo logró sustentarse? La teoría contractualista decía que las mujeres alegremente renunciamos a nuestros derechos a cambio de protección masculina. Las primeras feministas empezaron a discutir esta historia, que esto no era verdad, que nuestros derechos nos los arrebataron, no los regalamos. Las mujeres pelearon codo a codo con los varones en la Revolución Francesa, y sin embargo, contra la aristocracia, contra este absolutismo, pero sin embargo, cuando se tomó el poder, cuando nació la República, las mujeres seguían tan oprimidas como siempre. Por eso Olympe de Gouges escribe, igual que hoy, no me sale el apellido de este francés, que hizo lo que es nuestro prólogo y el prólogo Rousseau. Ella escribe la Carta de Derechos de la Mujer y Ciudadana. Mientras Rousseau fue re importante, a Olympe de Gouges la guillotinaron. Cuando ella lo único que dice es que las mujeres deberíamos ser iguales que los varones, que esto no es natural, como siempre se habló del derecho natural, que la naturaleza, hembras y machos cooperan, colaboran, ninguno pisotea al otro. Entonces el feminismo se dedicó mucho a estudiar cómo nos trataron nuestros derechos, cómo nos oprimieron. Por supuesto que fue a través de violencia, pero además colaboraron muchas religiones en decir que, bueno, que el pecado entró a través de la mujer, eh, y que por obra nuestra llegó el mal a este mundo, entonces la mujer tiene que ser sometida. Y de hecho, en esta sociedad distópica se lo ve muy bien, que queda más claro en la serie.
o ellos precisaban procrear, los poderosos, y muchas de sus mujeres eran estériles, muchos de los varones también, ¿eh? Solo que, y lo muestra la película, a los varones no se los estudiaba. El mito es que las mujeres eran infértiles. En realidad, toda la sociedad tenía un gran porcentaje de infertilidad, pero el varón no iba a cargar con esta culpa. Y entonces lo que deciden es, bueno, tomemos a las fértiles que procreen para nosotros, apropiémonos de su cuerpo y de sus vidas. Entonces ahí se da una discusión entre estos varones poderosos y dicen, oh, pero si hacemos esto, nuestras mujeres nos van a dejar, se va a armar un lío, ¿cómo podemos hacer? Y se ve que se ponen a rebuscar en la Biblia y encuentran este pasaje en el Génesis, donde, bueno, Raquel le entrega su criada para que tengan hijos. Y deciden hacer todo un ritual donde la mujer tenga en el pecho, encima de ella la criada, mientras el hombre la penetra. Es todo muy terrible, es la distopía total en esto de tomar como cómplice a las mujeres, obligarlas a participar y tratarlas como cosas, instrumentalizarlas. Y bueno, esto siempre ha pasado, porque las mujeres lo que tenemos es la posibilidad de procrear, de dar la vida. Sin embargo, miren el catolicismo como ha planteado eh, que ellos dan la vida. En un Dios masculino que da la vida, vemos a los curas vestidos con polleras, con túnicas, y ellos se plantean dadores de vida, no más nosotras. Quien da la vida es el varón. También en este mundo nuevo, que hemos empezado a respetar derechos de toda la colectiva LGBT, vemos sin embargo cómo también desde el progresismo ha surgido intentos de apropiarse de los cuerpos de las mujeres más pobres en esto del alquiler de vientres, le llaman, que no son vientres, son personas, son mujeres pobres que van a parir hijos para otras personas, a veces varones gay, a veces mujeres ricas que no quieren arriesgar la vida en un parto, ni que se estropee su cuerpo, entonces va el óvulo de una persona, el espermatozoide de otra, y esta mujer alquilada no tiene ningún derecho, por muy poco dinero, va a arriesgar su vida. Esto está planteado dramáticamente y a nosotras nos conmovía mucho en 2018 porque es la historia de la negativa del aborto, el culto de la virginidad que en realidad recién nació con la revolución industrial, donde también se sacaron los derechos de las mujeres. Y, y obviamente la complicidad de las mujeres, me encantó como lo planteó Pablo, es una constante que vemos, lo decía Simón de Beauvoir, que el opresor no sería tan poderoso si no tuviera cómplices entre las mismas oprimidas. Cada vez que se acusa a un varón de violador, de femicida, de algo, aparece inmediatamente alguna mujer a hablar bien de él y a tratar de salvarlo. Esta es una estrategia viejísima. Ahí la tenemos ahora Viviana Canosa acusando a otras mujeres. Es una constante. A las mujeres se nos educó para competir entre nosotras, porque como no se nos dejaba tener bienes, no se nos dejaba estudiar, pasábamos de ser posesión del padre a ser posesión del marido, se nos enseñó a competir por los varones. Y había mujeres que eran propiedad de un solo varón, o mujeres que eran propiedad de todos los varones, como las mujeres prostituidas que también se ven en el cuento de la criada, que no entraban ahí porque les encantaba, caían ahí porque era elegir entre esto o ir a las colonias, a prácticamente morir. A mí me conmovió mucho, ayer volví a ver la película o antes de ayer, que plantea esta mujer, la teórica de Gilead, dice, nosotros les hemos venido a hablar de la libertad, a darles la verdadera libertad, que no es la libertad para,
sino la libertad de, típico de un régimen totalitario. Y pensaba acá en este Milei que se llama libertario, este movimiento que sin embargo nos está cercenando el derecho a la educación pública, laica, gratuita, derecho a la salud pública, gratuita. A las mujeres, les puedo contar como ginecóloga, que Nación dejó de proveer anticonceptivos, DIU, están amenazando con prohibir el aborto, la hemos escuchado a Lilia Lemoine, o Lemoine, qué sé yo, eh, plantearlo y paralelamente plantear otro proyecto de ley que a ella le pareció súper original. Por un lado, prohibimos el aborto a las mujeres y por otro, liberemos a los varones, porque si la mujer no le comentó que se quería embarazar y queda embarazada, el varón pueda renunciar a la paternidad, porque estas malas mujeres que se embarazan escondidas del varón. Miren qué ridículo cuando cualquier embarazo es una cosa de dos. Y dejar a las mujeres sin salida, no les vamos a dar anticonceptivos, no les vamos a permitir abortar, las vamos a obligar a parir contra su voluntad, pero en ese momento ustedes van a quedar solas. Eso lo marca con mucho dramatismo Margaret Atwood, donde hay opciones psicotizantes, le llamamos nosotros. Todo lo que una mujer pueda decidir, una criada decidiera, podía terminar mal. Si no lograba embarazarse, podía terminar muy mal. Y, y si se embarazaba, pero era de otro, que a veces era la única solución para quedar con esa familia, también podía estar condenada a muerte. Igual lo pasaban mal las mujeres poderosas, porque ya no tenían el poder de antes, pero obviamente les convenía ser cómplices. Eh, y la libertad de esto, no van a, esto de plantear libertad ¿de qué, de qué nos estarían liberando? No voy a contestar esta pregunta, me gustaría que salga en el debate. ¿De qué ofrecen liberarnos hoy en día gobiernos como los de Trump, como Milei, como hay tantos en el mundo? Y, y bueno, prefiero que inicie el debate y después sigamos conversando. Eso, Estela, te iba justamente a proponer, porque ya tenemos varias manos levantadas, que redondees y así podemos escuchar también a la gente, ¿no? Bueno, en principio, Hanna, vos pediste la mano en primer lugar. A mí me gustaría dar énfasis a este aspecto. En primer lugar, no me parece distópico 100% esto. Nosotros, como judíos, argentinos judíos, además, muchos tenemos historias de nuestras madres o abuelas respecto de la época del nazismo en Europa, donde las mujeres no judías eran distintas a las mujeres judías, tanto en las parejas como en las familias, como en los hijos, y además si era varón o era mujer. O sea, la cosa de la selección que incluye el racismo de género y el racismo pleno, digamos, está implícito. En particular, en la medida que nuestra cultura occidental y cristiana, y digo cristiana fuerte, incluyéndonos, prevaleció la estética que nos daban como la estética. También durante la dictadura fue así, también antes, donde las violaciones, en realidad, en particular durante la dictadura y las que estuvieron en los distintos campos de concentración o presas, las que fueron violadas, todavía no vimos con todos los nietos qué pasó, no sabemos cuáles son hijos de violaciones. Acá está ligado al poder del patriarcado en el sentido más pleno de la palabra, la violación como elemento de castigo. Ya no es la picana, ya no es lo que fuera, la violación, o sea, por ser mujer. Más los hijos que no sabemos que nacieron porque todavía la violación sigue siendo un tema como un poco, como si fuera vergonzoso, digamos.
como si las mujeres tuviéramos algo que ver con la perversión del hombre, en la violación, me refiero, ¿no? Por supuesto. Y en particular, con esto que vos hablabas, que es la fertilización in vitro y los vientres subrogados, ahí la cuestión de clase y de mujer es donde se pone el límite. En los últimos años, bueno, la técnica en sí es de 1991, pero en realidad se desarrolló, es un negocio infame realmente, porque entonces la maternidad parecía ser una necesidad. El feminismo, por suerte, cuestionó la cuestión de la necesidad, y maternar es una decisión, de dos o de una. De cualquier manera es una decisión. Una vez que es decisión, ¿en dónde está? ¿Porque no podés o porque en realidad no querés tener las estrías propias de los embarazos? En Europa, hace 5 años ya, cuando estudié este tema en particular, había 500.000 mujeres que habían pagado a un cuerpo femenino, muchas veces latinoamericano, porque además buscan el color de la piel de la mujer subrogada, digamos, y entonces mucho viene como mercado la mujer de Latinoamérica, pero 500.000 casos ya había hace 5 años, cuando busqué los datos precisos. Pero además las mujeres, cuando terminan de parir, las subrogadas, resulta que había gente de México y de Cuba buscando dónde estaban, que habían sido prostituidas después, dónde iban o morían después. En realidad todavía no está claro. Lo mejor que le podía pasar es que fuera prostituida, que entrara a la trata, porque si no, podía morirse hoy. Estoy hablando de ahora, no estoy hablando de la película. Bueno, estoy hablando de la película, pero en realidad es hoy. No es algo, digamos, desde la morgue se buscaban los cuerpos de las mujeres cuyos vientres habían sido subrogados. Y ya terminó. Ana, Este, eso te iba a pedir que redondees, por favor, para darle paso a otra persona, ¿sí? un tema sumamente delicado, y ahora lo ponen de vuelta como herramienta de discriminación. En este gobierno es una herramienta de discriminación. Eso. Gracias, Hanna. Le paso la palabra a Ana Etlis, que está en el siguiente lugar. ¿Se escucha? Sí, 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 perfecto. porque anda mal. Yo soy feminista, pero de la rama de Karina Ochoa, de México. Claro, esto porque hay varios tipos de feminismo: el feminismo del Islam, el feminismo universal, el feminismo, acá en la Argentina se utiliza mucho el feminismo universal, pero yo no comparto de que todas las mujeres piensan iguales, que todas, bueno, es un tema del feminismo, eso quería aclarar. Dos cosas nada más. Voy a ser breve porque quiero que otras personas, escuchar a otras personas. La crueldad con el tema de la soga, con que vos hablabas, cuando tiran y hacen partícipe, a mí más que todo me hace acordar a la época del esclavismo y de los pueblos originarios, porque en realidad no parte con Hitler todo el tema de la crueldad, sino parte mucho antes, que es cuando los pueblos originarios, América es invadida por los españoles y por los portugueses, y utilizaban esos métodos de tortura, inclusive en Centroamérica, ¿no? Y esto hay que tenerlo en claro, porque la visión que se tiene, la subjetividad va a ser totalmente distinta, la nuestra que la del europeo. Por lo tanto, las reivindicaciones también van a ser distintas. Esto por un lado. Y por otro lado, es bueno ver cómo se forma la resistencia. A pesar de todo, el tema de la resistencia, porque bueno, está esto, pero hay una diferencia entre la serie y la película. Yo la película ni sabía que existía. Son distintas, pero bueno, el hecho de que haya habido una resistencia y una red de mujeres de ayuda, inclusive algunos hombres que han ayudado, esto es importante rescatarlo. Bueno, nada, eso, quería escuchar otras visiones, pero simplemente que la visión mía es mucho antes, que se han utilizado métodos, por ejemplo, en Guatemala, donde directamente agarraban a las criaturas, violaban a la mujer, violaban a la criatura delante del papá, y directamente las cabezas las cortaban y las tiraban a pozos de las criaturas. Y eso fue muchísimo antes. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es nuestro territorio, es donde nosotros estamos viviendo. Y esto pasó. ¿M? Nada, eso nada más.
Gracias, Ana. Le paso la palabra a María Rosa ahora. Desmuteate, María Rosa. Al costado a la izquierda abajo, María Ahí Rosa. está. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora No. sí te escuchamos. Bueno, no voy a hacer una gran exposición, voy a hacer algunas líneas que me produjo la película. Por un lado, me hizo recordar, yo soy probablemente una de las más viejas, vieja en edad de llamamiento, a la obra de Asimov y la misma, la de Crónicas Marcianas y demás. Hay como una reminiscencia de un montón de persecuciones y un montón de exterminios desde el 60 ya, el arte para variar, nos avisa de algunas barbaridades, nos da cuenta de algunas barbaridades, que a veces no las escuchamos. Eso por un lado, eso es lo que me trajo Crónicas Marcianas, me trajo El Hombre Ilustrado, me trajo varias de esas historias que uno leyó cuando era adolescente. Eso por un lado. Por el otro lado, le digo a Pablo que, como se llama, que cuando se hizo la huelga hace poco, que no sé si lo recuerdan, hubo carteles en todas las estaciones de trenes donde le avisaban a la población que esto que estaba haciendo iba en contra del país, en contra de la patria. O sea que hay datos, diversos datos que tenemos alrededor del fascismo o de esta cuestión de la libertad de este señor que nos gobierna y de y todo ese grupo. Pero yo creería, como se llama, que parte de esto que estamos, como se llama, viviendo cruelmente, que es una dictadura sin desapariciones aparentes, pero sí con mortandad de hambre, con 8.000 personas en situación de calle, con un montón de datos que podemos dar. Me parece que es el anticipo de algo que el mundo va hacia a un estado de robotización de alguna manera, lamentablemente. Cuando uno escucha, como se llama, que en China es gran progreso que un hospital de 40 pisos tenga cabinas que donde te dan el diagnóstico desde los pelos hasta los pies sin necesidad de un médico, está hablando que en algún momento, no a corto plazo, todo lo que pueda hacer, como se llama, todos los trabajos que hoy creemos que trabajamos, van a desaparecer. Ya en China hay, como se llama, robots que se los pasea por la calle. O sea que todo esto va como dando lugar una cosa a la otra. O sea que a mí la película me trajo cómo se ha ido décadas a décadas armando esto que hoy tenemos acá. Es como un anticipo. Los 30 últimos años nos lo vinieron avisando de diversas maneras. Bueno, hoy le encontraron la vuelta, de alguna manera, que ya no es matando ni encerrando gente, cada vez con una sutileza, diríamos, de la técnica cada vez más refinada. O sea que me parece eso es lo que a mí me trae, y eso por un lado. Y por otro lado les cuento que en la Argentina ha bajado un 48% la natalidad de estos últimos 10 años. Lo otro que les cuento, que los suicidios de adolescentes han aumentado, se han duplicado, y son entre 14 y 20 años. Los niños ya no tienen, los niños, los jóvenes, no se inician con otro humano a tocarlo y a disfrutarlo, sino con la pantalla. Bueno, son toda una serie de datos que yo escucho desde mi consultorio que unido a esto me produce una cierta angustia y un cierto esconsor por dónde vamos a tener que ir para pelear, por dónde vamos a tener que ir. Son muchas las cosas que se me presentan. Y recuerdo, y siempre se lo recuerdo a muchos machistas, que en el inicio de la civilización, allá en la cueva, éramos mujeres las que estábamos en la cueva, cuidando el fuego, cuidando a los niños y cuidando la comida. Y los señores iban a cazar. Pero después supuestamente el progreso hizo que quisieran más. Y después terminó de armarse el tema con los territorios económicos políticos, se le agregó las religiones a eso, entonces las mujeres teníamos que cuidar a los nenes para que los señores fueran al mundo a producir. Ahora que se está acabando la producción y se mueve todo, bueno, vamos a ver qué es lo que nos anticipan, qué nos ofrecen a mujeres y hombres, nada más. Gracias, María Rosa. Me hacía acordar cuando te referías a los carteles en las estaciones de tren. Viva el hermano mayor, 1984. Gracias, María Rosa. Le paso la palabra ahora a Silvia Cislagui. Abrite el micrófono.
Ahí voy. Ok, Bueno, hola. Bueno, por empezar quiero agradecer los dos comentarios de Pablo y de Estela, muy interesantes. Eh, Unas pocas puntuaciones a partir de escucharlos y por supuesto de haber visto la película, la serie no la vi. En relación a lo que decía Estela, me acordaba de Aristóteles en su libro La Política, o sea, hace mucho tiempo, planteaba como instrumentos a los esclavos y a las mujeres, ¿no? Tomados como objetos. Y me parece importante esto que marca Estela en relación al alquiler de vientres, porque no se escucha demasiado. Incluso hay una serie que me dijeron que trata del tema y lo trata románticamente, digamos, este, donde obviamente las que alquilan son vientres son mujeres pobres que pierden ahí el estatuto de personas, como decía ella, ¿no? Después, por otro lado, en relación un poco a lo que decía Pablo, esto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, convirtiéndose en un Estado teocrático y autoritario, y yo pensaba, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que en la Argentina también, ¿no? En todo caso, más que democracia, ya podemos hablar de un estado de excepción, ¿no? Y ahí está la cuestión de eh, el éxito de la derecha de hoy, que no necesita ya prácticamente dar golpes de Estado, utilizar la represión de la fuerza, sino que cuenta con el disciplinamiento y el sometimiento, eh, a veces simplemente el consentimiento, ¿no? Justamente hoy estaba leyendo en el seminario 17 de Lacan, donde dice cómo puede sostener el amo su voluntad, y dice que para eso es necesario el consentimiento, ¿no? De los dominados, por supuesto. Y ahí, bueno, esto que decíamos, ¿no? La crueldad como forma de sometimiento y de disciplinamiento, que en la película se ve claro en esta cuestión de las mujeres participando de la ejecución de otra mujer, ¿no? Eh, bueno, eso, ¿no? Quería remarcar esta cuestión de muy importante para pensar, ¿no? El éxito de la derecha hoy, de la extrema derecha incluso, no solo acá, donde, bueno, cuenta con la justicia, cuenta con los medios, pero también cuenta con el consentimiento, ¿no? Y me parece que es un tema realmente a pensar, porque, bueno, a veces creemos eh, que bueno, que falta que la gente resista, ¿no? Y bueno, no está siendo fácil, ¿no? Los miércoles en el Congreso lo demuestran. Eh, por eso digo, ¿no? Me parece no tan distópica la película, por lo menos hoy, lo cual, bueno, eriza un poco la piel, ¿no? Bueno, por el momento eso quería comentar. no tan distópica, pero tengamos en cuenta que el libro fue escrito en 1984, publicado en 1985, y la película es del año 90. Gracias, Silvia, y también tengamos en cuenta que es teocrático y teológico, porque tiene mucho que ver los evangelios en el libro y la película. Le paso la palabra ahora a Dora P., que es la siguiente. ¿Podéis abrir el micrófono, Dora? Además, eh, primero quería decirles que coincido con todo lo que han estado diciendo, pero quería remarcar la sensación que me produjo la película. Y me produjo una sensación de algo que recién surgió muy bien de todos los que estamos participando, de que es una distopía que estamos viviendo día a día y contra la que no tenemos ninguna respuesta, más que protestar y de los que pensamos como nosotros encontrarnos y seguir hablando de esto, pero que avanza día a día. No fue solo suprimir el Ministerio de la Mujer, fue ir destruyendo prolijamente y mirando muy bien qué más queda por destruir, qué otro recurso que pueda haber para mujeres y para desprotegidos de la vida, para destruirlo sistemáticamente.
Y además me trajo inmediatamente tanto me había pasado con el libro como con la película, la historia de Saraí y de Abraham, que Saraí era infértil y Abraham allá en el Antiguo Testamento a los 100 años seguía sin poder tener un hijo, con lo cual su mujer le buscó a la esclava Agar, no necesitó ni siquiera que se la seleccionara otra, fue ella quien se lo llevó y vivió absolutamente la misma situación que describe la película, y quien nació fue Ismael, que dio origen al islamismo con este procedimiento. Y es algo que tuve presente durante toda la película, pero lo más terrible es que me remitió a nuestra vida cotidiana, absolutamente. Y quería decir algo más ahora sobre el tema del consentimiento. El consentimiento solo es válido cuando es dado libremente, y ninguna de las personas sometidas da su consentimiento libremente. Eso se trabajó mucho cuando trabajamos el tema de la condena a la violación. ¿Y por qué? Porque las mujeres muchas veces en situación de ser violadas finalmente consienten, y consienten para salvar la vida, y eso no es un consentimiento, eso es otra forma de tortura, que es un poco lo que nos están provocando el temor a eso. Y mucho cuidado cuando hablamos del consentimiento. Si no es libre, no es consentimiento. Bueno, gracias. Perdón. Gracias, Dora. Ahora vamos a... les quería hacer algún comentario. Si tienen alguna pregunta para hacerle a los invitados, también lo pueden hacer. No solamente dar sus opiniones, que son muy valiosas y que, como siempre, nos enseñan mucho, pero pueden hacer preguntas. Gracias, Dora. Le paso la palabra a Gabriel. Gabriel, ahora desmuteate. Nos cuestan esas cosas. No se escucha. A la izquierda abajo. Gabriel, ¿No lo pueden desmutear ustedes? Lo está buscando. No, otra persona, el administrador del Zoom no lo puede desmutear. No. ¿A Gabriel no lo puedes desactivar? Eh, a ver. Porque el administrador sí lo puede hacer. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo consiguió. Lo que pasa es que para hacer eso tenía que hacer todo un procedimiento y no encontraba el lugar. Te escuchamos, Gabriel. No se te escucha, habla No más se te fuerte. escucha. Fíjate si tenés el volumen el activado. micrófono. Subí el volumen del micrófono, por favor, Gabriel. Donde dice audio a ver ahora, a la derecha tenés una flechita hacia arriba. Abrilo y vas a tener para activar el audio. Por señas. Divino. Bueno, mientras tanto, Gabriel se ocupa de esto. Les pregunto tanto a Estela como a Pablo si quieren hacer alguna acotación con respecto a todo lo que estuvieron escuchando. Yo Sí. quería hacer una pregunta a ellos dos también. Bueno, ahora vamos con Pablo o con Estela, el que quiera, y después te paso la palabra, levanta la mano. Es que levanté la mano, pero no sé por qué se Bueno. cortó. Lo que pasa es que no la tenés, no veo la mano en tu cuadrito. Bueno, dale, Lili. Estuvo, pero es Está bien. simplemente No es esa la mano, no es esa la mano. está. Bueno, No importa, dale. el problema que yo tengo en lo que estaba pensando, ¿no?
es la negación ante un tema bastante grave, que es esto de la repetición de un paradigma de categorías que se utilizan en Europa sobre hombre y mujer. En todo el continente latinoamericano y centroamericano, inclusive en América del Norte, habían 5 posicionamientos de género, no 2, porque mujer está, digamos, es un concepto de hace 200 años nada más, que significa tener ovarios para tener hijos. Ahora, como en el feminismo hay varias corrientes, sobre todo en toda América, América, cuando me refiero a América, significa del norte, del centro y del sur, se utilizan otras categorías que no tienen nada que ver con ni Simone de Beauvoir ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una concepción de lo que significa estar en el mundo acompañada de situaciones de lucha también. Una de las teorías que más sale en estas últimas décadas es el del fascista psicólogo psiquiatra norteamericano que se llama Gardner, lo cual se plantea otro nuevo problema que son las violaciones en nenas y nenes, acá en Argentina, wichis, en donde la justicia no hace absolutamente nada, además del alquiler de vientre y además digamos, de llevar los cuerpos y los cuerpos también a Europa, venderlos y prostituirlos. Esto a mí me llama muchísimo la atención, que es lo que se plantea en la película y en la serie. En la película y en la serie yo no vi tanta diferencia, pero sí posicionamientos muy complejos de distintas mujeres. Por ejemplo, el rol de la que hace de Marta. La que hace de Marta, que es, digamos, la que está en una situación media, la que mediatiza entre las mujeres que pertenecen a este sistema de tener o quedar embarazadas, de las fértiles, y las que, estas mujeres que yo no sé si son conservadoras, intelectuales, para mí son las que utilizan mecanismos fascistas. Me parece que es muy compleja la posición de estas marcas, que son las que median si estas chicas van a también tener, digamos, relaciones con hombres que no son los esposos de estas mujeres fascistas, ¿no? Porque inclusive le da autorización para tener relaciones digamos, con estos hombres estériles, ¿no? Que también se plantea ahí una situación muy compleja. Esto quería decir, quería preguntarles si ustedes lo vieron. No, me parece como que se pone en una misma bolsa la comprensión de la película y de la serie como si fuésemos europeos. Y esto existió en el mundo, en el andaluz, esto se ha denunciado desde el siglo XII-XIII. No es un problema solamente ni del nazismo ni de la colonización americana. Existió en África, existió en una parte de la península iberoamericana, es decir, existió en muchos lugares en 5 genocidios muy importantes y que se vienen denunciando desde hace muchos años. Entonces yo pregunto a veces, ¿por qué se niega en este tipo de debates esos anteriores genocidios a Hitler? Porque Hitler es una figura, digamos, pero el genocidio en sí, Hitler lo toma de otro modelo, ¿no es cierto? Un modelo de exterminio que también se lleva en este país en este momento a cuentagotas, en donde hay suicidios no solamente de niñas y niños, sino también de mujeres mayores. El palazo que le pegan el día miércoles a esta mujer mayor es un símbolo también, no solamente el del fotógrafo, sino el de esta mujer que le pegan el palazo y no sé cómo no cayó muerta. Así que, Lili, por ¿sí? favor, redondea porque era una pregunta. Sí, eso quería preguntar, ya la hice a la pregunta. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Perdón, ¿quién? ¿Pablo no o sé si sean, Estela? ¿Pablo o Estela le quieren contestar a Lili? Y sobre la negación estoy preguntando algo Estela, importante. estás muteada. ¿Yo? Está muteada, Estela.
Listo, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. No, a ver, también vengo de una familia judía sefaradí. No creería nunca que los genocidios comenzaron con Hitler. Hitler no nació de un repollo. También soy parte de un feminismo latinoamericano, si querés una definición nacional, popular. No creo en el anarquismo, aunque vengo de una familia de anarquistas, porque eran anteriores al comunismo, mis abuelos que vinieron acá, porque creo realmente que el Estado tiene un rol re importante en cuanto a garantizar derechos. Eh, el único que puede universalizar derechos es el Estado. Siento que el anarquismo y el individualismo se dan la mano muy estrechamente a veces. Sí sé lo que fue en nuestra América Latina, eh, voy seguidito a Bolivia y una vez conseguí hacer el libro en la sede de Mujeres Creando el de Feminismo Bastardo, que me encantó esta definición. Ella es una feminista anarquista con la que tenemos puntos en común, de disidencia, obviamente, como con todo el mundo. Y ella planteaba que lo que creó a nuestra América, no sabemos ni cómo llamarla, que en realidad somos bastardos. No es que vinieron a evangelizar, no es que vinieron con la espada y la cruz y qué sé yo, aunque todo eso también fue, sino básicamente este mestizaje, llamarlo, no deseado. San Martín, tantos de nuestros próceres fueron producto de violaciones de españoles a indias guaraníes, a lo que hubiera. Entonces, si bien no voy a nombrar de Beauvoir, es inteligente, fue una pionera, eh, pero esto se nos está viniendo en todo el mundo, no solo en Europa, esta vuelta atrás, y somos parte, aunque somos una parte oprimida y traidora, acá también tenemos nuestros propios opresores que se alían con los poderosos, que intentan hacernos pelear entre nosotros. Vemos una clase media que termina creyéndose no sé qué cosa. La película sí, y la serie, lo que nos golpeó a todas, es en esta crueldad, porque la vemos día a día. Como médica forense, trabajaba un montón con víctimas de violación, y una ve cómo aparecen en los juicios la cantidad de vecinos que lo justifican y que hablan de que fue un buen padre, o la trata, o la pedofilia, pero bueno, y en cuanto a la religión, a ver, no estoy en contra de los religiosos, aunque soy atea, tuvo una extraña mezcla, porque cuando vinieron acá mis abuelos negaron sus orígenes, y también fui a iglesia evangélica, mis queridos libres, así que a una escuela bíblica, y si algo me molestaba profundamente, era escuchar domingo de por medio que nos dijeran que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia. Es tan larga la Biblia, tan largo el Nuevo Testamento, pero esta era la parte que más leí en las iglesias evangélicas. Y me costó muchos años de psicoanálisis, zafar de toda esta porquería. No puedo ver bien a la iglesia con buenos ojos. Mi hermana mayor se hizo pentecostal con nosotros y ayer, antes de ayer, me hablaba y decía, pero Dios es todo eso que vos hablás, el amor, la solidaridad, la ética. Dije, ay, mira, ya sabés que no quiero volver a hablar de esto. Pero bueno, de última, si Dios existiera, mi problema no es con él, es con su club de fans. Me molestan los clubes de fans de cada religión, que lo primero que hacen es amar, sumar, eh, respetar las diversidades, eh, y preguntarse realmente esto, qué es lo mejor, lo peor. eh, Esto nomás quería aclarar. Negamos. Gracias, Estela. Sí, Pablo, ¿vos querés decir algo? sí, yo no, lo que yo quería decir es que de ninguna manera estamos acá para negar ningún genocidio, digamos, ni nada. Uno no lo niega, uno da otros ejemplos, pero por supuesto que uno no niega la historia latinoamericana, digamos. Lo que pasa que, bueno, se trata de una película y uno la compara con lo primero que se le viene a la cabeza, pero no, de ninguna manera la intención es negar cosas
han sucedido en nuestra América Latina, que también ha pintado, no sé, han pintado autores como Galeano, por ejemplo. Pero digamos, lo que hacemos es utilizar el primer ejemplo que nos viene en la conversación. Me gustaría puntualizar algunas cosas que me resultaron interesantes hasta acá. Y una es el tema de la disputa por el sentido de algunas palabras. La palabra libertad en este momento está en una disputa por el sentido, digamos, y yo creo que esa disputa la tenemos que dar. Quiero contar un ejemplo que no sé si ustedes lo llegaron a ver el otro día. Resulta que para Pesaj, Milei mandó un saludo de Pesaj mostrando una matzá donde él le imprimió su frase "Viva la libertad, carajo". Una cosa vergonzosa, donde él usa la libertad, digamos, es la libertad de él, ¿no? La libertad que es la libertad de hacer cuando le conviene. Vos podés ir al colegio. Ahora, que no tengas plata para tomarte el colectivo, ya no es un problema de él. Vos tenés la libertad de ir al colegio y de elegir el colegio que quieras. Ahora, lo que él no se va a preocupar ni que tengas plata para comer, ni que el Estado no se tiene que ocupar, ni que tengas plata para comer, ni que puedas viajar. Nosotros tenemos que dar una fuerte pelea, porque la libertad de la que habla Milei y la libertad de la que habla la Torá, la libertad de la que se habla en Pesaj, es la libertad de la liberación del faraón. Y Milei claramente trabaja para los faraones, no para la libertad del pueblo. Entonces nosotros tenemos que dar una pelea por los significados, me parece, ¿no? De algunas palabras. Esto es muy peligroso. Incluso me animaría a decir también que el anarquismo no tiene nada que ver con el anarquismo de Milei. No tiene absolutamente nada que ver el anarquismo. Los anarquistas, uno puede estar o no de acuerdo con el anarquismo y su cuestión con el Estado, y a veces su cercanía con el liberalismo extremo, pero los anarquistas que peleaban en la calle en la Argentina peleaban a favor de los obreros y contra el poder. No es este liberalismo anarquista que lo que quiere, en definitiva, es terminar con el Estado para que les permita, para que el Estado no sea una obstrucción para determinados negocios. Eso por un lado. No me quiero olvidar de la mención que hiciste de Foucault también, porque me acordaba ahora del panóptico, de aquella cárcel donde el encarcelado no veía a su carcelero, pero sospechaba que estaba ahí. Y ese es el verdadero temor, ¿no? Ese es el verdadero temor. Y después, en cuanto a lo que nos presentan bueno, en verdad, digamos, yo le digo distopía a esto porque son futuros no queridos. Eh, la distopía en Fahrenheit 451 era un bombero que se dedicaba a quemar los libros, ¿no? Ya que lo nombramos a Ray Bradbury. La distopía de Crónicas Marcianas era que la gente se escapaba de la Tierra, porque en la Tierra había una guerra nuclear, entonces se escapaba de la Tierra a Marte como un lugar de liberación, y en Marte reproducía las mismas cosas que pasaban en la Tierra, y Marte termina destruido de la misma manera que la Tierra. Y esto que señalaba muy bien antes Víctor, lo de 1984, ¿no? Esto de las estaciones, ¿no? Que en las estaciones de tren unos mensajes diciéndole a la gente lo que tenía que hacer, que esto es un universo distópico. Y otra distopía más que tiene que ver con la salud, hay una película que se llama Elysium, con Matt Damon, que es, los pobres viven en la Tierra, y los ricos viven en una nave, viven en una nave en el espacio, donde tienen salud y viven bien. Y los pobres están en la Tierra y no se pueden curar. Y los ricos tienen, como no sé quién decía recién, una máquina, una computadora que te cura, que te hace un escaneo de todo el cuerpo y te cura, pero los pobres no pueden acceder, acceden los ricos. El final de la película es que los pobres hacen una revolución y logran llegar a curarse, pero todo llega. Lo que a mí me asusta de las películas distópicas es que todo llega, todo sucede, ¿no? No es como, no sé si acuerdan los supersónicos, el dibujito de los supersónicos, que era todo un mundo feliz el que iba a venir, y parece que por ahora no es así. Como dice una canción de Charlie, será como yo lo imagino, será un mundo feliz. Así que bueno, ahora seguí dando la palabra, gracias. Gracias, Pablo. Gabriel, si solucionaste el tema del sonido, discúlpame, Gabriel, pero Gabriel tenía problemas de sonido. Te pido que seas concreto y conciso, porque ya nos queda. Cortito.
Bárbaro. No, hubo dos imágenes entre las muchas de las películas que me impactaron. Una, la primera vez que muestran cómo está una de las doncellas, va, la actriz principal, se coloca para quedar embarazada arriba de la señora y el tipo, bueno, la penetra. Entonces me hizo pensar eso, aparte de lo terrible de la imagen, ya más que una violación, ¿no? Esa gente transformada en un órgano, ¿no? Por la posición en que estaba la mujer, si ustedes observan, la doncella estaba casi su cuerpo estaba ubicado en la pelvis de la esposa de este hombre, ¿no? Y la segunda escena que me causó impresión fue cuando el comandante la lleva a ese mundo, a ese baile, ¿no? Que representa el mundo que ya no está, que fue vencido. Y lo que me impactó fue las mujeres que bailaban. Cuando él le dice, bueno, pero mirá, algunas eran sociólogas, otras eran profesionales de otros aspectos, ¿no? Como me parecieron talibanes al revés, ¿no? Cómo estaba mostrando en esa escena que hubo una guerra y hubo una derrota, ¿no? Y que todos los logros que se habían llegado a obtener, bueno, habían sido sacados, ¿no? Y la mujer transformada en objeto. Punto, esto era lo que quería decir, ¿no? Que me impactó. Gracias, Este, Gabriel. Le paso la palabra a Gladys ahora. Muchas gracias. Muy breve. Primero, este mundo distópico me hace acordar el libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Y adicionalmente, alguien mencionó en esta sesión, no recuerdo quién, que bajaron los nacimientos en nuestro país. En realidad, desde que asumió Milei, no hay datos fieles sobre los nacimientos y las defunciones. Segundo, mi hija está haciendo una tesis sobre embarazo adolescente y encontró a través del trabajo de campo de que aumentaron terriblemente los embarazos adolescentes debido básicamente a dos cuestiones. La primera es la falta de anticonceptivos o profilácticos, digamos, en caso de que el varón quiera usarlo, en las salitas de primeros auxilios, la asistencia primaria, y segundo, por la banalización que se hace de la educación sexual integral. Entonces, y también en su trabajo de campo descubrió que las violaciones de niñas que vienen al hospital, en este caso al hospital de Zárate, donde ella hizo su trabajo de campo, aumentaron, pero de manera dramática, lisa y llanamente. Nada más. Gracias, Gladys. Le paso la palabra a Laura. Y bueno, lo mismo, ahora vamos a ir redondeando ya para ir cerrando también. Sí, Dado algo que... muy No, no, cortito. tranquila, Muy tranquila, cortito. tranquila, dale, Laura. Sí, coincido con todo lo que se ha dicho y todos los mecanismos de violencia y violación que se mostraron en la película. Solo traer uno más que no se nombró y para mí fue también muy fuerte, que es otro de los mecanismos de dominación, esclavitud, cuando justamente ella va con el comandante a esta fiesta y se encuentra con la amiga a la cual ella había tratado de ayudar a que escape, y van al baño y conversan, y entonces ella le toca la mano a la amiga y se da cuenta de que le habían cortado las manos. La amiga le dice: ¿te acordás que nos decían en el entrenamiento que para lo que nosotras necesitamos hacer, no necesitamos ni brazos, ni manos, ni pies? Me pareció muy,
muy bien tratado el tema con delicadeza, pero muy contundente también. Y nada, quería traerlo acá a esta conversación porque no se había nombrado la mutilación como otro de los mecanismos de sabotear el cuerpo de la mujer en este caso. Gracias, Laura. Bueno, agregando a eso también lo que propone Serena Joy a, a la doncella, que es teniendo en cuenta que su marido aparentemente era el que no podía procrear, le propone y lo hace tener relaciones con el chofer, con Nick. Esa también es una manera de dominación. Y una cosa que no quiero olvidarme, yo leí primero el libro, después vi la serie y después encontré la película, pero a la vez, después de ver todo eso, encontré en YouTube una charla de Darío Stanschreiber de 1 hora 50 minutos sobre el cuento de la criada. Les recomiendo que lo busquen, que lo miren, porque está realmente muy, muy interesante. Eh, ¿Puedo ahora, decir algo? Puedo decir algo porque no encontré la opción de la mano. Susana Groisman, podés decir algo cortito, porque después Corto. vamos ya a los invitados para que se despidan ellos, ¿sí? Sí, sí, me impactó terriblemente la vigencia cuando en primer plano sale Robert Duvall diciendo que están limpiando todo, que era un caos, que están aniquilando a todos los inservibles, ¿no? Que son los negros, los homosexuales, los no sé qué, los inmigrantes. Y eso tiene una vigencia pero absoluta. Son los Y unos hijos de puta, ¿no? claro, y la actitud, ¿no? También así como feliz y festejando, ¿no? Bueno, eso quería decir. Buenísimo. Bueno, le paso la palabra a nuestros invitados, invitada, invitado, para que se tomen un par de minutos para las palabras finales, para despedirse. ¿Puedo decir unas Y palabras? después le paso la palabra a Alicia. ¿Vos querés hablar, Alicia, ahora? Sí, sí. Ok. Fabi subió en el chat, la inscripción para cómo ver el video de Darío Strasser. Ahí está en el chat. Ah, Fíjate. buenísimo. Si lo querés subir de nuevo para que lo vean, eso quería decir. Después No, voy a yo no decir. lo tengo. No, Fabi lo subió. A ver, Fabi, ¿lo puedes subir de nuevo? Ahí está. Lo pueden anotar o copiar, no sé. Bueno, yo creo que se encuentra. Si de cualquier manera si ponen en YouTube Darío Stanschreiber, el cuento de la criada, les aparece muy fácilmente. Pero lo pueden abrir y copiar. No tiene ningún problema. Bien. Gracias. Ahora vamos a la despedida de nuestros especiales invitados. Por mi parte, solo agradecerles la invitación, no los conocía y nada, tengo serias intenciones de sumarme. Eh, Me pareció hermoso el llamamiento y me gustaría conocerles más. Fue un placer escuchar tanta gente pensante junta. Pablo, Bueno, gracias. Yo, bueno, también un agradecimiento siempre es gratificante juntarse a pensar y a charlar y a debatir y a enriquecernos a partir además de un hecho estético, ¿no? Que ya tiene un valor de por sí. Porque lo que es interesante en una película, en un libro,
no es solo el qué, sino el cómo está contado, o sea, desde qué lugar está contado, qué lenguaje se utiliza, la calidad de los actores también, en este caso, bueno, actores de primerísimo nivel, ¿no? Eh, y bueno, por otro lado, realmente hay escenas para reflexionar. La escena que recién contaba, esta escena donde el comandante se va a este club, donde todos los comandantes pueden ir con alguna otra mujer que no es su esposa y disfrutar y pasarla bien y tomar bebidas, habla de la doble moral que suele imperar en este tipo de regímenes, ¿no? Estas personas que tratan de impartirnos una moral, que nos dicen cómo nosotros tenemos que vivir, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? La Argentina del ajuste, de vivir con menos dinero, de que, ¿no? Ese es el discurso que nos dicen, el continuo esfuerzo en el que tenemos para vivir, esa continua búsqueda de la utopía, porque seguramente si nosotros hoy hacemos el esfuerzo, mañana vamos a vivir mejor, y resulta que ese mañana en el que vamos a vivir mejor no llega nunca, ¿no? Y ellos, como lo muestra la película, mientras tienen ese discurso, sí la pasan bien, sí hacen negocios, sí ganan dinero y sí viven esa utopía de vivir mejor. Eh, Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias a Estela, gracias a todos los compañeros del llamamiento, gracias a Alicia, gracias a Víctor por la organización y bueno, nos estamos viendo. Una cosa más quiero decir, si también buscan, hay una charla de Darío Stenrider con el llamamiento. Si la buscas, una de las primeras charlas, una de las primeras actividades de llamamiento fue una charla con Darío en el Teatro IF, hace ya unos cuantos años. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Ahora le paso la palabra a Alicia, mi compañera, ya para despedirse y bueno, no sé si vas a decir algo también. Bueno, quería agradecer mucho a Pablo por haber aceptado estar hoy acá, y gracias por escucharte. Además, como muchas gracias a Estela y agradecer a Fabiana Martínez, que gracias a ella llegué a Estela, que fue un placer conocerla, que no la conocía y la invité. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están acá. Muy interesante el debate, la participación de todos. Y esperamos verlos el próximo viernes en otro cine debate. Y además quería comentarles que los que pueden ir mañana, que tenemos un desayuno en Big Joe a las 10 de la mañana. En este desayuno se va a conmemorar, por un lado, Pablo, corregime si me equivoco, el levantamiento del gueto de Varsovia. Vamos a festejar Pesaj y vamos a tratar de estar bien todos en momentos que son muy difíciles. La idea es estar juntos y pasarlo bien. Bueno, eso. Un abrazo para todos. Bueno, ahora me toca a mí despedirme, agradeciéndoles infinitamente, como siempre, la presencia y la participación, especialmente de Estela, a quien no conocía, y de Pablo, a quien sí conozco, pero muy, muy valiosas. Y también muy valiosos todos los aportes de todos y cada uno de los que dijeron algo, aportaron algo, contaron algo sobre este tema tan candente en este momento y que nos toca muy, muy de cerca. Por sobre todas las cosas, además les pido disculpas, especialmente a Alicia, que es mi compañera, y a mí mismo por haberme olvidado de empezar a grabar desde el principio. Lo hice un ratito después. Pero bueno, yo me perdono. Si ustedes no me perdonan, Yo también te perdono. Y gracias. no, Víctor, tenemos que esperar hasta septiembre, octubre, que viene Yom Kippur, ahí, bueno. Ahí me perdonan. Claro, Bueno, además, sabés que viste que Kippur hay que perdonar y ser perdonado por por faltas graves e importantes. totalmente, totalmente. Esta Y no es una además, bueno, falta como grave. dijo Alicia, los esperamos el próximo tercer viernes del mes que viene, en otro debate de cine, debate político y social. Muchas gracias Gracias por a estar, todos. muchas gracias por participar. Ah, Adiós, gracias, hasta besos a todos. mañana. Gracias a Hasta todos. mañana.
Saludos. Chao, Chao, Traten de chao. venir. Saludos. chao. Tratan de venir. Felicidades. Chau, Muy lindo chau. corazoncito de Malamud, estabas Cecilia. ahí y no te había Felicidades. visto. Chao, chao. Abrazos para Chao, todos y Lili. todas y todos.